Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en un momento muy importante, quizá clave, de esta Semana Negra 2020. Y es el momento de dar las gracias a la Semana Negra, no solamente por haberse celebrado en esta ocasión, sino por tantos años de educación, de pedagogía, de entretenimiento y de fascinación como nos ha dado. Sin la Semana Negra y toda su trayectoria no se podría celebrar aquí hoy una mesa como la que vamos a tener ahora, con autores muy importantes y representativos políticamente de la novela actual. Una mesa sobre LGTBI y novela negra. Tenemos que entender, en primer lugar, y es gracias a la Semana Negra, por ejemplo, que lo hemos entendido, que, entre otras muchas cosas, la novela es una tecnología de la representación. Y dentro de las luchas políticas que se vienen desarrollando a lo largo de toda la historia en contra de la arbitrariedad del poder y en pro de un mundo mejor, la cultura es un fenómeno muy importante por esa representación. Nos permite que estemos representados todos y todas en pro de un mundo mejor. Y en ese sentido ha habido ciertos pioneros que nos han allanado el camino. Y hay gente que siempre, cuando escribe novela, aunque sea novela de género, lo hacen con una profundidad y una gran finura, no solamente moral, sino también política, porque escriben recordando siempre que son ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, teníamos el honor de tener a tres plumas muy representativas de este movimiento, el movimiento LGTBI, que no existiría probablemente sin las luchas, primero feministas y luego poscoloniales, y para llegar luego a este posfeminismo punk en el que ahora estamos, orgullosamente. Pero lamentamos, y lo primero que hay que decir es que no puede estar con nosotros Susana Hernández, que es una gran autora también, de la que también vamos a hablar y vamos a recomendar su obra. Pero, en primer lugar, ha sido un motivo de causa mayor el que no esté aquí. Gracias, Susana, por tu obra, desde donde estés, y todo el afecto y el cariño desde esta mesa. Entonces, en primer lugar, les digo, tengo conmigo a Marta Sanz y Antonio Mercero, y de modo virtual y espiritual está Susana Hernández. Entonces, podemos decirles, dentro de las novelas y de los que nos han allanado este camino de la visibilización de esta tecnología de la representación que es la novela, pues Marta Sanz es un nombre muy importante. Y les voy a decir por qué. Marta Sanz es una de las, yo me atrevería a decir, es la gran dama de la novela negra española contemporánea, pero es una novelista muy plural. No solamente aborda el género negro, sino también tiene una poesía posnovista que a mí me gusta mucho, posnovísima que a mí me gusta mucho, pero también tiene una veta en su narrativa autobiográfica que a veces no solamente es reveladora, sino tiene mucho humor, y en novela negra es una pluma muy audaz. Y por eso está aquí en esta mesa, porque dentro de sus novelas ha creado un personaje de serie. Y ese personaje de serie tiene la peculiaridad de ser, ser gay, pero esa no es su única postura política en sus novelas. Es muy interesante que ustedes se fijen en las masculinidades y las feminidades que salen en todas sus novelas, porque siempre son fronterizas, al margen, al límite, siempre extienden las masculinidades y feminidades estándar. Y esta es la primera pregunta para Marta Sanz. Bienvenida y gracias por toda tu obra y por su finura política. ¿Es intencional? ¿Siempre piensas, al construir tus personajes masculinos y femeninos, en que eres un sujeto político cuando escribes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todo el mundo por haber venido aquí esta tarde. En segundo lugar, muchas gracias a la Semana Negra por habernos invitado y por haber organizado una mesa como muy bien la ha descrito Luis. Y muchas gracias a Luis Artigue por sus palabras y por sus obras, porque Luis es muy admirable por los textos que escribe.
Vamos a ver, yo escribo siempre como sujeto político, porque quiero decir, esto lo he contado muchas veces, yo soy una mujer de que es consciente, de que escribe pues desde lo que Adrián Rich llama las geografías de su escritura, y yo escribo desde mi género, y escribo desde mi clase, y escribo desde mi raza, y escribo desde mi pueblo, si me apuras. Entonces, como tal sujeto que habita un determinado momento de la historia y un determinado contexto, hay cosas que me estimulan más que otras y hay cosas que me preocupan más que otras y que de algún modo definen lo que es mi lugar, mi posición política en el mundo en el que vivo. Entonces, en función de eso, en función de esas cosas que me escuecen o de esas cosas que no termino de entender de la realidad en la que me ha tocado vivir, pues, como tú muy bien has dicho al comienzo, y siendo conscientes de que la novela y la literatura tiene que ver con una tecnología de la representación, elijo los modos de representación que me parecen más pertinentes. Entonces, yo sí que pienso muchas cosas antes de ponerme a escribir, lo que ocurre, y muchas de esas cosas tienen que ver con la posición política. Lo que ocurre es que luego, naturalmente, lo maravilloso dentro del proceso de escritura es que tienes cosas pensadas a priori y cosas que vas descubriendo sobre la marcha en el propio rumbo de la escritura. Entonces, desde el punto de vista del personaje que yo construí, que no creé, a mí no me gusta decir que creo a los personajes, porque eso de crear a los personajes me suena a una visión de la literatura sacralizada. Yo creo que los personajes se construyen, se van formando, pero vamos, que no me siento yo una diosa. Pues el detective Arturo Zarco surgió porque, para mí, la novela negra como modo de representación, como muy bien ha dicho Luis, se había neutralizado de alguna manera como estrategia de denuncia y testimonio político. Entonces yo, en toda la construcción de Black, 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 que fue la primera novela que escribí, fui vulnerando uno por uno los preceptos que serían más o menos previsibles, más o menos reconocibles, más o menos familiares para los lectores y las lectoras de novela negra. Entonces, la trama no es una trama convencional, la prosa no es una prosa asociada a la narrativa negra de ese año 2010 en el que yo estaba escribiendo, y los personajes tampoco lo son. Pues, por ejemplo, en Black, 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 el estereotipo de la mujer fatal es un efebo de 19 años, guapo como un duende, que en realidad tiene un papel muy parecido al que podría tener Lana Turner en la versión cinematográfica del Cartero siempre llama dos veces. Pero es un efebo de 19 años, es un chavalito de 19 años, ¿no? Y el detective, en lugar de ser un detective hard-boiled, un tiarrón machote, como dice Artigue, pues es un hombre que es homosexual, Arturo Zarco, que no ha entrado en la policía precisamente porque le daba miedo asumir su condición sexual en una institución que él no consideraba muy abierta en ese sentido, y que además experimenta en sus propias carnes la violencia social contra los homosexuales porque él mismo se niega a reconocer su condición sexual hasta que es muy mayor. Y eso, de alguna manera, está reflejando que hay una violencia sistémica contra esas personas, hay una violencia que te empuja a tener un miedo y a querer ajustarte a unos moldes más o menos convencionales que no son los que a ti te hacen feliz. ¿Esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que el detective Arturo Zarco se casa con Paula Quiñones, que es su contrapunto a lo largo de la trilogía, y la convierte en una mujer profundamente infeliz. Entonces, todo es como si queréis, un mecanismo, es como una espoleta, pero para mí lo importante es eso, es esa sociedad que nos dice que hay determinadas conductas o determinados comportamientos sexuales que son naturales y que, como son naturales, son socialmente aceptables y socialmente deseables. Cuando tú no te ajustas a ese molde, hay muchas personas que se esfuerzan
porque no lo quieren reconocer, no lo quieren asumir o sencillamente no quieren ser infelices. A mí hay un escritor amigo mío homosexual que hace un par de años escribió unas memorias que se llamaban El amor del revés, Luis G. Martín, que de alguna manera a mí me sirvió de referente para la construcción del personaje Arturo Zarco, que él en esas memorias, El amor del revés, reconoce que él era el hombre más homófobo del mundo. ¿Por qué dice de sí mismo que era el hombre más homófobo del mundo? Pues porque él se sometió a tratamientos que pensaba que le podían curar. Él se negaba a asumir todos los placeres y las formas de convivir en su vida que le iban a hacer feliz. Entonces, él a sí mismo se llama el niño cucaracha y se autoinsulta diciendo que es un homófobo. Mi detective Arturo Zarco tiene algo de eso. Y luego hay otra cosa, y con esto acabo y le doy le preguntas a Antonio ya lo que quieras. Estamos disfrutando. Bueno, no sé yo. Esta mañana uno de los premios que a mí me han llenado de alegría, por no decir orgullo y satisfacción, que ya sabéis que ahora van a ser palabras muy gastadas con lo que ha hecho... ¿Qué pasará con esa gente que decía, no, yo no soy monárquica, soy Juan Carlista? ¡Ostras tú! Esto nos tiene que hacer pensar muchas cosas. Bueno, pues esta mañana uno de los momentos para mí más felices ha sido cuando le han dado el premio Memorial Silverio Cañada a Esther García Llobet por su novela Sánchez. Pues precisamente Esther García Llobet una vez me prestó, porque Esther García Llobet es la bomba y es lista y una mujer muy peculiar. Yo le llamo siempre una perra verde, le digo, Esther, eres una perra verde, y creo que tiene bastante de perra verde. Me prestó un libro del que yo aprendí muchísimo, que es un libro de Siegfried Kracauer, lo juro, el nombre existe. Siegfried Kracauer es un filósofo alemán vinculado a la Escuela de Frankfurt y tiene un libro maravilloso que se titula La novela policial, escrito en el año 1922. Y en ese libro titulado La novela policial, Kracauer habla del detective, habla pues, de Sherlock Holmes, de los detectives que aparecen en las obras de Edgar Allan Poe y tal, como seres que en realidad son seres espirituales, son seres prácticamente asexuados, son seres que viven solamente de los retos de su inteligencia, no son cuerpo. No son cuerpo. Entonces, dentro de la tradición de la literatura detectivesca, a mí también me interesaba mucho construir un detective que fuera cuerpo, porque las mujeres en las representaciones novelescas habitualmente solo somos cuerpo. Y sin embargo, fijaos que los estereotipos de esa masculinidad de la que hablaba hace un momento Luis, parten de la inteligencia pura, de la espiritualidad, hasta el punto de que Sherlock Holmes necesita un Watson que le haga poner el pie en tierra y lo convierta en un personaje verosímil. Igual que Sancho Panza a Don Quijote, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de construcción de mi Zarco, también se me había quedado a mí por ahí el run de Siegfried Kracauer, porque yo cuando leo una cosa apunto y me lo intento aprender. Qué malo es el mundo de las mascarillas. No se pueden ver ni siquiera las sonrisas. Qué horror. Bueno, en fin. Pues eso es lo que yo quería decir. Es fascinante escuchar a Marta Sanz y de nuevo la Semana Negra nos ha dado la oportunidad de ver que hay escritores que se dedican a la novela de género y sin embargo tienen discurso y profundidad, y esto al escucharlos, además de leerlo, lo sabemos. Pero también es importante en una mesa sobre LGTBI y novela negra, es decir, has citado a Holmes y Watson, poniéndolos en correlación con El Quijote y Sancho, quizá la diferencia para nosotros sería en que hay una tensión sexual no resuelta constante en Holmes y Watson que no vemos en esta otra novela hispánica. De nuevo, es verdad, no se ven las sonrisas. Gracias por tu obra, por tu compromiso, y podemos decir que en la misma línea
audaz de Marta Sanz, que, como decimos, responde, como hemos escuchado, a una profundización conceptual, filosófica y política muy profunda y pensada, está Susana Hernández, que hace lo mismo con sus novelas, lamentamos que no pueda estar aquí, pero desde otra posición. Solamente cambia la posición de partida, que es, en su caso, la militancia y el biografismo, y construye personajes que, a diferencia de Arturo Zarco, son mujeres lesbianas, prácticamente punk, que dan leñazos a diestro y siniestro, para adelante y para atrás, y también, y sobre todo, que ella es un compromiso vital, prácticamente. Por eso, aunque no esté aquí, quiero también, en nombre de toda la mesa, recomendarles sus novelas. La última está publicada en la editorial Milenio, Los miércoles salvajes. Esa otra postura para hacer lo mismo. La conceptualización política y filosófica, el biografismo activista, pero luego también tenemos que recordar que la novela negra tiene algo de espectáculo, es entretenimiento, es fascinación, magnetismo. Todas esas palabras están perfectamente vinculadas al nombre de Antonio Mercero, que también está con nosotros, que escribe novelas que realmente son novelas que conocen profundamente todos los mecanismos de la novela negra, atractiva, magnética, que nos va llevando en sus tramas con puntos de giro muy interesantes, pero lo más importante, son transgresoras porque él construye un paso más allá del detective que Marta Sanz ha construido. Él introduce un personaje trans directamente. Y es que políticamente, en la línea que estábamos diciendo, si esta mesa no existiría sin el feminismo y el poscolonialismo y su representación, que ha hecho que la tecnología de la representación, que es la novela, sea algo en lo que quepamos todos, también conceptualmente el feminismo nos ha enseñado que la masculinidad y la feminidad son una construcción cultural. Y el pensamiento queer ha llevado esto un paso más allá. También existe biológicamente una construcción cultural que puede avanzar, llegando al transexualismo. Él pone un personaje transexual en un ámbito inopinado, como es la policía. Y esto no resta, este choque político no resta un ápice, se lo aseguro, a la espectacularidad, al magnetismo y al factor trepidante de las tramas de sus dos novelas, pero yo creo que mejor que venderlas yo, lo va a hacer él. Por eso, al respecto de esto, la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo en algo de lo que acabo de decir, Antonio? Hola, antes de nada, es una gozada estar aquí en la Semana Negra de Gijón, qué bien que se haya podido celebrar, una gozada compartir mesa con Marta y con Luis. Y con Susana. Y con Susana en ausencia, sí, una pena que no esté aquí. Pues mírate, sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Me gusta que digas que mis novelas son magnéticas y trepidantes y espectaculares. Mi vocación de escritor es la de guionista. Mi academia es la del guión de cine y de televisión. Para mí el personaje de Sofía Luna, que es mi policía transgénero, una transexual femenina, no nace de un compromiso social de visibilizar un colectivo, ni nace de un compromiso político, ni moral, ni nada. Nace de la cabeza de un guionista que detecta enseguida que en un personaje así hay mucha potencia, mucha potencia. ¿Por qué? Porque es un personaje lleno de conflictos interiores, que son los que nos interesan más a los escritores, porque tiene que dar el paso de comunicar a todo su entorno más inmediato, familiar, social e incluso laboral, y el laboral es una brigada de homicidios, que va a pasar a ser de Carlos Luna a Sofía Luna, porque nadie lo sabe. Eso ya es un conflicto directísimo. Tiene un conflicto derivado del tratamiento hormonal al que se tiene que someter una persona en el trance de cambiar de género. Ese tratamiento hormonal tiene efectos secundarios como la depresión, la hipersensibilidad, la somnolencia, la irascibilidad.
Todo esto, por supuesto, dificulta el trabajo de un inspector de homicidios. Eso es lo que a mí me interesa como guionista, contar toda esta problemática. ¿Qué pasa? Que cuando yo me pongo a investigar sobre el mundo de las mujeres, de las personas transgénero femeninas, en este caso ya hablo con unas cuantas, me van contando el periplo, me van contando todos los padecimientos desde la infancia por sentir que están viviendo en un cuerpo equivocado. Me empiezo a enamorar de esta problemática y al final todo lo que yo adivinaba como lo más interesante de mi novela, que es la lucha de mi inspector y luego inspectora, para resolver un caso luchando contra los efectos secundarios de un tratamiento muy agresivo, luchando contra un entorno muy machista y muy hostil en la Brigada de Homicidios, luchando contra un hijo de 17 años que la repudia por la decisión que ha tomado. Yo me voy dando cuenta de que todos esos obstáculos, siendo muy interesantes, no me pueden hacer olvidar que me estoy haciendo cargo de un superpersonaje. Toda la problemática transgénero me lleva a reflexionar sobre la tolerancia. Para mí esta es una novela sobre la tolerancia, sobre lo difícil que resulta entender o aceptar lo que no entendemos, digamos. La tolerancia se invoca muy fácilmente y todo el mundo se definiría como tolerante, pero yo creo que realmente es muy difícil serlo, porque hay que aceptar algo que no entiendes y esto en sí es complicado. Si no lo entiendes, ¿por qué lo vas a aceptar? Esta novela reflexiona sobre eso y trata de ponernos un espejo a todos, a los lectores. Es un poco incómodo para el lector preguntarse si toleraría esto, que tu hijo se convierta en una mujer o tu compañero de trabajo o tu mejor amigo, ¿no? Todo esto a mí me empezó a preocupar o a interesar. Entonces ahí ya me convierto un poquito más en un escritor más comprometido según avanzo en la novela, porque me doy cuenta de que tengo un tema interesante entre manos. Pero es verdad que yo quiero que mis novelas sean trepidantes, sean espectaculares, tengan giros, y yo creo que sí, que con El final del hombre y con Las japonesas muertas, pues he conseguido cerrar dos novelas de género que están bien y que tienen una aportación novedosa, que es un personaje transgénero, porque yo no conocía ningún caso, ningún precedente, ¿no? Eso está bien. Yo cuando empecé a investigar, esta novela se publicó, la primera, El final del hombre, en el año 17, es decir, la escribí en el 16, porque siempre hay un tiempo entre que terminas de escribir y te la publican. Y en estos 4 años ha evolucionado mucho el panorama transgénero. Por ejemplo, la disforia de género ya no es una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud la ha eliminado de la lista de enfermedades mentales, que antes sí estaba. Por lo tanto, ya no necesitan un diagnóstico de un psiquiatra, porque tenían que ponerse las personas en el trance de cambiar de sexo en manos de un psiquiatra. Este requisito ya ha desaparecido, pero cuando yo documenté la novela sí que tenían que hacerlo. Y ahora se está discutiendo si se pueden eximir también del tratamiento hormonal. En los Países Bajos he leído hace poco que en el año 23-24 en el carnet de identidad van a quitar el dato de sexo, varón o mujer. Eso se va a suprimir porque consideran que es irrelevante ese dato. Es decir, que se está avanzando mucho en esta temática y en algunos aspectos incluso ha quedado hasta un poco antigua, porque esto es una revolución imparable que va avanzando a pasos de gigante. Es fascinante. Como ven, estamos ante una escritora políticamente comprometida. También está Susana, una escritora biográfica y activistamente comprometida con el tema de la mesa, y hay también un escritor que se confiesa no tan comprometido, aunque cuando va avanzando la novela sí lo está, y sin embargo son 3 tipos de enfoques diferentes para un único Dios verdadero, que es la literatura. Y también he de decir que hay vasos comunicantes. Yo veo algo muy parecido en los 3. Y Antonio, lo sepas o no, todo lo que estás contando un poco es una de las filosofías más vigentes en los estudios culturales actuales, que es el pensamiento queer. Paul B. Preciado me estaba recordando ahora mismo todo lo que estás contando. Texto Yonki está ahora reeditado en Anagrama y se lo recomendamos. Describe todos los protocolos de intoxicación con testosterona, en este caso, todas las secuelas que van dejando para el camino intersexual que hay que ir realizando cada uno a su modo. Pero esto es la parte, como decimos, biológica.
pero también hay una parte conceptual, filosófica, que como estamos haciendo en esta mesa con todas nuestras novelas, para un desarrollo no transexual, sino transmoral de la sociedad. En este sentido, gracias de verdad por la obra de los tres, porque no es cierto que la obra que estáis construyendo sea algo que, al hacer estas visibilizaciones, sea algo bueno para las mujeres, ni algo bueno para los transexuales, sino que es algo bueno para todo el mundo y mejora el mundo. Y en este sentido tengo una pregunta muy audaz que hacerle a Marta Sanz. ¿Estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí. Gracias. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se circunscribe en tu obra, por ejemplo, y continúo de paso hablando del resto de tus novelas, porque acabas de publicar una novela que yo personalmente les recomiendo, porque además de todo este tipo de temas, aborda cuestiones de rabiosa actualidad, como la memoria histórica y, de algún modo, la memoria trans, el LGTBI en la novela negra es una forma también de memoria histórica, porque venimos de un pozo muy oscuro hasta celebrar una mesa como esta, que de algún modo es una luz. Luis ya lo ha dicho todo, o sea, quiero decir, cuesta mucho trabajo. Vamos a ver, yo respecto a lo del asunto de la transexualidad, yo creo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cosas que no sabíamos, estamos ¿cómo diría yo?, mirando en otra clave, que como tú muy bien has dicho, estamos mirando en otra clave asuntos que tienen que ver con la filosofía, estamos mirando en otra clave asuntos que tienen que ver con la moral, estamos mirando en otra clave asuntos de tipo antropológico, estamos mirando en otra clave incluso asuntos de tipo científico. Sí. Porque claro, cuando la gente dice, no, es que el límite es la ciencia, perdón, es que la ciencia se corrobora y se falsa y va evolucionando a lo largo de la historia. Entonces seguramente hay paradigmas que más adelante pues tendremos que corregir y todas estas cosas. A mí todo esto me interesa muchísimo. Yo el otro día escribí una columna en El País que se llamaba Señorita, donde recordaba una película, porque claro, es verdad que ahora está Polve Preciado y todas estas cosas, una película que en los años 70 rodó Jaime de Armiñán, que seguro recordaréis, que se llamaba Mi querida señorita. ¿Os acordáis de José Luis López Vázquez, que es esa querida señorita que siente una imperiosa atracción sexual por Isabelita, que es su chica de servicio, y va al médico y descubre que es un hombre? Al final, el misterio de su sexualidad, no sabemos en realidad si es hombre, si es hermafrodita, tampoco importa. Al final lo que importa, y a mí es lo que me preocupa, y esto es el asunto político que yo quería tratar, es que en Mi querida señorita ya se ve que cuando hay ese cambio de sexo, ese cambio de hábitos, esa traslación, lo que más le cuesta a este hombre es ganarse la vida. Entonces, el problema, yo creo, en este momento de la transexualidad y lo que vincula las reivindicaciones de los transexuales y de las transexuales con las reivindicaciones de las mujeres, con las reivindicaciones de los negros y las negras, con las reivindicaciones de la gente más desfavorecida, es un asunto que tiene que ver con la incapacidad para ganarse la vida. O es un asunto que tiene que ver con la desposesión de los medios materiales, es un asunto que tiene que ver con el paro, es un asunto que tiene que ver con la pobreza, es un asunto que tiene que ver con la discriminación laboral. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que tenemos que hacer políticamente como seres humanos desde la literatura es no escindir, sino sumar. Intentar sumar de la manera que sea, porque ya sabéis que en los últimos tiempos ha habido disensiones tremendamente agresivas, de las que yo creo que tendríamos que sentirnos un poco, ser más cautas en realidad, sumar más que dividir. Muy bien, yo creo que también es hora de agradecer desde luego a vosotros vuestro discurso, vuestra obra, pero a mí también me interesa estructuralmente vuestra obra, y yo quería preguntaros a los dos, porque nos gustaría mucho también hacerlo a Susana, y intuimos las respuestas por entrevistas que haya dado, influencias que vosotros tenéis para este tipo de obras, pero claro, normalmente aquí hablaríamos de la novela negra, ¿no?
de cómo habéis construido vuestra novela negra, hacer ver a la gente que hay muchas tradiciones y ahora estamos en una muy concreta, pero tendríamos que hablar en concreto del tema que ocupa esta mesa. Entonces, hay una serie de novelistas de todo tipo. Tú has citado el cine y ahora vemos que el cine es importante para tu obra también. Quiero preguntaros a los dos, ¿habéis leído novela LGTBI para la construcción de vuestra obra o cine, como ya he dicho, LGTBI? También dentro de vuestro background, también novela negra de esta índole, quisiéramos, como lectores expertos que sois, saberlo. Pues mira, a mí, aunque parezca mentira, una de mis influencias más importantes son Chandler y Hammett, que son los viejos de la novela negra. Me los imagino aquí sentados ahora, que estamos hablando Flipando. de una novela protagonizada por un homosexual y otra por un personaje transexual. Imagínate cómo se quedarían. Esto habla muy bien, yo creo, de la evolución del género, que nos estamos dando permiso ya para integrar a personajes diferentes y salir del viejo cliché. Y los temas, lo mismo. Una novela negra suele abordar el tema de la corrupción, ¿no? Casi como fijación de la sociedad podrida. Y aquí tenemos una novela que reflexiona de la memoria histórica, la de Marta, la mía reflexiona sobre el machismo, sobre la tolerancia. Son temas que no estaban reflejados en la vieja novela negra americana y todo esto está surgiendo ahora. Entonces yo tengo claras referencias así no muchas, de cine queer o de literatura. Me recuerdo, claro, a mí de Middlesex de Jeffrey Jennings, que era una novela preciosa, o El Orlando de Virginia Woolf. Vas pensando en personas o escritores que se han ocupado antes que tú de un personaje tan peculiar, ¿no? No hay muchísimos precedentes, pero tampoco me he obsesionado, ¿eh? A mí me interesa más a la hora de escribir el artefacto, o sea, en el artefacto de novela, en el tipo de novela que yo quería hacer, que es una novela de género, con fórmula, con un whodunit, un grupo de sospechosos. Mis grandes influencias son las damas inglesas, P.D. James o, por supuesto, Agatha Christie, que me lanzó a leer cuando tenía 13 años. Pues esto ya igual está un poquito pasada como referencia, pero el cariño de haberme convertido en un lector en la adolescencia, claro que se lo tengo. Yo soy más de Patricia Highsmith hoy día, que no hacía en absoluto whodunit, pero sí que contaba la maldad del hombre corriente, digamos, ¿no? La violencia que anida en ti o en mí, no en un psicópata, en cualquier persona. Eso me parece mucho más aterrador, ¿no?, que hablar directamente de un loco, ¿no?, o de un serial killer. Me parece más, asusta mucho más saber que en cualquier momento yo puedo tener un brote de violencia brutal, o cualquier persona, ¿no? Esas son referencias que te digo a bote pronto, pero no necesariamente queer, sino considerando la novela como un artefacto muy complejo y muy complicado de sacar adelante, ¿eh? Y hay que tener muy, muy decantadas las influencias y poner en juego tu sensibilidad, tu talento y tu capacidad, que no es nada fácil. Yo voy a ser rapidísima. Yo lo que he hecho es releer la novela clásica, prácticamente las mismas referencias de las que ha hablado Antonio, con la mentalidad sobre el sexo actual. Y entonces me he encontrado con cosas fascinantes. Por ejemplo, si tú lees las novelas de Agatha Christie, te das cuenta de que hay una tolerancia extrema hacia las parejas de lesbianas discretas. Las parejas de lesbianas discretas en las novelas de Agatha Christie jamás son las malas. Pero si aparece un homosexual hombre desatado, es indiscreto, no disimula, tiene casi todas las papeletas para ser el asesino de la novela. Entonces, yo esto lo he leído. Chandler, de Chandler yo saco el título de mi segunda novela, Un buen detective no se casa jamás. ¿Por qué? Porque Chandler sigue con ese modelo idealista, caballeresco, en el que la vida cotidiana en realidad no es importante. O sea, Chandler no quiere que a su personaje le pongan las zapatillas al llegar a casa. Chandler lo que quiere es que la mujer fatal coloque en un lugar de riesgo espectacular al detective. La humanización, la carne, el hueso, la sexualización en la vida familiar del detective probablemente llega con el comisario Maigret, con su mujer, con su señora, dentro de unos esquemas además muy convencionales, ¿no? Pero, insisto, yo lo que he hecho ha sido muchas veces reformular novelas clásicas aplicando el prisma de hoy, y te encuentras con algunos acontecimientos verdaderamente sorprendentes. Releed a la Christie.
Es impresionante releer a la Christie teniendo en la cabeza una coordenada de género, incluso una coordenada queer. Y bueno, y Patricia Highsmith, hay que recordar de Patricia Highsmith, que eso es importantísimo, hay que recordar a Ripley. Ripley es un personaje que yo creo en el que Patricia Highsmith proyecta biográficamente sus frustraciones y lo mal que ella lo ha pasado por su lesbianismo. Son personajes en el filo, que se sienten rechazados y que por sentirse rechazados, por sentirse orillados, tienen conductas estrafalarias, por llamarlas de alguna manera. ¿Qué quieres decir con personajes en el filo? Con personajes que no son aceptados socialmente por su opción social. Digo, opción sexual. Ay, Dios mío, sexual, social. Yo creo que el lesbianismo de Patricia Highsmith, como ella cuenta en Carol, le forjó, marcó gran parte de su carácter. Entendido, ahora te he entendido. Pues ha salido un tema muy interesante en el que estáis hablando, porque también Paco Camarasa, en Sangre a borbotones, nos explica que la literatura de género, como estamos ahora analizando, hay escritores como los dos y, vamos a decir, y medio que están en la mesa, tienen una conceptualización profunda, pero también la literatura más comercial, en sus inicios, decían, había como una batalla entre Maigret y Agatha Christie. Si hubiera ganado Maigret, otro gallo nos hubiera cantado, porque era una apuesta más por lo social, etcétera. Ganó Agatha Christie, como estamos diciendo, y es más la novela Enigma, pero para la mesa que nosotros estamos tratando ahora mismo, yo creo que ha sido un gran triunfo. Y es por lo siguiente que os quiero a vosotros preguntar, y es en concreto las masculinidades y las feminidades estándar. Maigret representa un continuismo con Humphrey Bogart mascando tabaco, que es una masculinidad que parece que como que todavía está vigente, casi es la hegemónica en la novela negra, vamos a decir, por goleada. Sin embargo, a pesar de lo que estás diciendo, Agatha Christie, y esta es mi pregunta, ¿no representaba una apuesta por otro tipo de masculinidades, desde luego? Porque, vamos a decir, yo tengo un amigo que dice lo de Hercule Poirot es heterosexualidad distraída, y igualmente, pues te lo pregunto también a ti. Bueno, en primer lugar, iba a preguntarte luego por Chandler, pero yo creo que esta pregunta en concreto es en correlación con lo que acabas de decir, Marta. Bueno, vamos a ver, nos hace unas preguntas muy difíciles, Luis. Yo creo que hay una línea que une efectivamente a escritores como Chandler, con escritores como Simenón, con escritores como Manolo Vázquez Montalbán. Es decir, son escritores que lo que hacen es bajar el ideal detectivesco de esa posición caballeresca y espiritualista para dotarles de carne, de hueso y de otra cosa que para mí es importantísima, compasión. Son personajes compasivos y son personajes que tienen sensibilidad social y son personajes empáticos con la víctima. Entonces, a mí ese tipo de masculinidad me interesa. Aunque desde un punto de vista más estereotipado podamos meterla en el modelo de los duros y tal, yo creo que, sin embargo, hay algo que a esos personajes los hace interesantes por esa, insisto, por esa proximidad con el débil y por ese sufrimiento que les acarrea el proceso de investigación. No es como Holmes, que simplemente se enfrenta a un reto intelectual limpio, higiénico, y que divide la sociedad en buenos y malos, y que cuando no está practicando ese proceso de investigación se siente mal y se tiene que picar o hacer otra cosa porque se aburre. Entonces, me interesa esa masculinidad, porque además creo, insisto, que contraviene nuestros prejuicios sobre ese modelo detectivesco familiar, cutre, sucio, machista y ramplón.
Y luego, respecto a Agatha Christie, a mí lo que me interesa de Agatha Christie, más que los modelos de masculinidad que puede llegar a crear, aunque Poirot sería un capítulo aparte, ¿no? A mí lo que me interesan son las pizpiretas muchachas de las novelas de Agatha Christie. Las novelas de Agatha Christie están llenas de muchachas pizpiretas trabajadoras que consiguen su independencia con su trabajo y son intrépidas y rompen los moldes y les gusta bailar y beben y fuman. Y en principio no tienen como objetivo en la vida casarse, ¿no? Entonces, esas protagonistas de las novelas de Agatha Christie son muy peculiares porque rompen también lo previsible desde el punto de vista social. Sin embargo, cuando Agatha Christie introduce tramas sentimentales, que a veces lo hace, en las narraciones detectivescas, con perdón, la caga. Totalmente. O sea, cuando Agatha Christie se pone a meter novela rosa en la novela Enigma, ahí sí que cae en todos los tópicos, en todas las frases hechas, en todas estas cosas que nos pueden poner en este momento los pelos como escarpias. Pero me parece muy interesante revisar las masculinidades de las novelas aparentemente protagonizadas por machotes a la luz del concepto de compasión. Muy interesante esta última aseveración. Gracias. Pues igualmente hay que decir que no podemos, hablando tanto de literatura, despistarnos del tema de esta mesa, que es un tema, además de literario, también político. Hablamos de masculinidades y feminidades y de LGTBI, haciendo ver que el movimiento LGTBI, como movimiento feminista, como el movimiento postcolonial, es un movimiento fundamentalmente, además de cultural, político, al servicio de una normalización de un mundo en el que la normalidad necesita una norma, por eso que también las normas vayan avanzando, también las representaciones, para que en ese mundo quepamos todos. Al servicio de esa normalización están las novelas de los escritores que aquí están hoy con nosotros. Y en ese sentido, pues queremos seguir hablando de esto para terminar también con Antonio Mercero, que me ha dejado flipado con su última respuesta, hablándonos, ¿no?, de la influencia para su novela trans de Raymond Chandler, atención al peluquín. Entonces, pues era decir, la masculinidad, por ejemplo, también la feminidad, que en las novelas, en la tecnología de representación de Hammett y Chandler nos presenta, ¿qué tiene que ver con tu personaje trans? Porque nos encantará que nos ilumines. No, yo digo que son referentes como que de gran lector de novela negra que me encantan y que me animan a construir la novela. No que mi novela se parezca a las de Chandler y Hammett, y de hecho que si estuvieran sentados aquí se tirarían de los pelos. No, yo creo que ellos hacían un tipo de hombre que efectivamente lo ha descrito muy bien Marta, era el hombre duro, efectivamente compasivo con los niños, con las prostitutas, y sobre todo para mí lo que define a esos personajes de la novela americana de hombre duro, su gran problema es la soledad, la amargura o la soledad. Tú detectas que debajo de esa fachada son personas que están solas. Eso es lo que les redime un poco, en mi opinión. Y está bien en sí, el retrato, porque la soledad es un gran problema en la vida. Lo que pasa es que no es un retrato muy variado, todos eran iguales. Yo lo que echo de menos en la construcción del nuevo personaje masculino o en la deconstrucción de la masculinidad es ponerles a nuestros personajes en la novela negra masculinos problemas más cotidianos y más variados, que tengan problemas de otra índole, no solo que me siento solo, ¿no? No sé, en mi caso, pues vale, los problemas de mi personaje son obvios porque acaba de cambiar de sexo y ya los he enumerado. Ahora estoy con una novela que mi personaje masculino tiene unos problemas de relación feroces con su hija adolescente. Bueno, pues eso no es que invente la pólvora, pero abriendo un poco el abanico en la problemática de los personajes, pues vas consiguiendo que el lector perciba que los hombres, incluso en estas posiciones de poder, inspector de homicidios, tienen problemas cotidianos como todo el mundo. Me parece que en los personajes femeninos se está pegando un buen salto también en salir de los clichés de la femme fatale y todo eso, o de la mujer, digamos, cuya función es vicaria de la del hombre en esas novelas. Ahora tienen personajes protagonistas, hay novelas protagonizadas por mujeres, incluso a veces el asesino es una mujer en algunas novelas. Bien, también creo
que hay que mejorar un poco el abanico de problemáticas que se le ponen a los personajes femeninos. Pero yo creo que aquí es ir avanzando, porque yo creo que la función de la literatura, creo que la más reconocida es la de entretener a la gente, hacerle pasar bien el rato, pero creo que es una herramienta muy, muy eficaz para concienciar y para ir moviendo cosas. La gente toma por ciertas las historias que lee en un plano instintivo, ¿no? Pero lo va tomando por cierto, y a base de ver historias policíacas, en nuestro caso, que estamos aquí hablando de novela negra, protagonizadas por mujeres o con personajes femeninos que tienen funciones muy variadas en la novela y no vicarias de la del hombre, poco a poco va a ir calando en el imaginario colectivo que estamos alcanzando una igualdad, ¿no? Eso es lo que yo creo, esa es la aportación que creo que puede tener la novela negra en este tema del machismo o del feminismo, ¿no?, que estamos hablando. Muy bien, pues paulatinamente va avanzando esta mesa y, lo sepa o no, Antonio Mercero va descubriendo que sí es un novelista político. Cada vez se nos implica más. Ojo con esa nueva novela, no siendo que la Semana Negra te la deconstruya, como estás diciendo, y ¡bum!, explote algo que nos fascine todavía más lo que estamos haciendo. Estamos deseando leerte, pero igualmente, Marta Sanz, hemos incidido mucho en su postura política, pero en realidad tengo que decirle la finísima mano literaria que tiene para el entretenimiento, igualmente, en todas sus novelas de género muy, muy reconocidas, llevarnos desde la primera a la última página mediante las escenas, las situaciones y los personajes. Y con esto yo creo que debemos terminar hablando finalmente de esto. El entretenimiento es un factor en las novelas. Me ha encantado que me digas que hago preguntas muy complicadas, pero es que lo complejo no se puede explicar mediante estereotipos. Estamos precisamente en un mundo, el de la novela negra, con demasiados estereotipos, y estamos haciéndole ver a la gente que en realidad, como la Semana Negra nos ha enseñado durante tantos años y tanta trayectoria, detrás de la novela género no solamente hay entretenimiento, sino que hay muchas veces una postura política, hay desde luego mucha filosofía, profundidad, rotundidad, matices, y por eso este es el final. La pregunta es, ¿todo esto se lo hacemos llegar a la gente incluso mejor, más rotundamente, mediante el entretenimiento? ¿Lo tienes en cuenta? Ese es un factor en la postura política de las novelas, el hacérselo llegar a la gente sin opacidad, con claridad, con entretenimiento, valga la redundancia. No. Bien. No. ¿Por qué? No. Para mí, esto nos va a llevar por un derrotero un poco complicado. Para mí, en el mundo en el que estamos... Estamos al final, nos quedan unos minutos. Pues me has hecho la peor pregunta en el peor momento, pero te lo agradezco. Lo vas a conseguir. Bueno, yo creo que para mí, en el momento en el que estamos viviendo, el gesto político que se puede hacer desde la literatura, el gesto más político es optar por un estilo poético. Por un estilo poético en el que el pacto de lectura que tú firmas con los receptores, y esto lo explicaré probablemente más profundamente mañana, es el de lea despacio. Lea despacio no buscando el final, lea despacio no intentando llegar al desenlace, lea despacio no teniendo una concepción de la literatura que está absolutamente atravesada por las necesidades de los escaparates y de los mercados. Lea despacio para saber que la palabra poética y la palabra literaria son estratos, capas ideológicos que entran en conexión con sus prejuicios, con su sentimentalidad, y les hacen formularse preguntas y muchas veces romper esas frases hechas ideológicas que nos adornan la cabeza. Entonces, para mí, en este momento, el gesto de la literatura política no es ser edificante, no es crear modelos de masculinidad edificantes o modelos de feminidad edificantes o modelos de transexualidad edificantes. Muchas veces es crear personajes en los que lo que tú estás viendo es un ojo autocrítico y, sobre todo, establecer un pacto de lectura en la que lo que importa no es la prisa. O sea, vivimos en un mundo marcado por la prisa, por el vértigo.
por el bulo, nos la meten doblada, con perdón. Y esta es una metáfora muy poco feminista, lo siento, pero a la par es bastante expresiva. Yo lo que intento propiciar, respetando cualquier otro tipo de planteamiento en las novelas que escribo, es eso, un pacto de lectura más demorado que de alguna manera, pues eso, contravenga ese vértigo, esa irreflexión, esa visceralidad de un mundo gobernado por señores como Donald Trump. La literatura sirve para construir el sentido crítico y la conciencia crítica, y eso tiene que ver con el lenguaje, y eso tiene que ver con la poesía, y eso a veces tiene que ver también con trascender los límites ortodoxos de los géneros. Eso sí que es queer. Fascinante, Marta. Antonio, tenemos que concluir ya. Entonces, muy brevemente, yo creo que ya no da tiempo a concluir. Nos hubiera gustado también que respondieras a la poética del entretenimiento. Quería confrontar el por favor lea despacio con el page turner, el sigue pasando páginas, sigue leyendo, que no puedas parar de leer, y va a hacer una defensa muy encendida de esa otra literatura. Pero pero está bien. Me encanta lo que has dicho y estoy de acuerdo en que vivimos cada vez más acelerados y hay que consumirlo todo casi sin meditar. Y sobre todo creo que es que ese tipo de literatura se ha comido a la otra. Disculpad, se la ha comido. Estas son las dos posturas. Los debates en la Semana Negra son constantes, pero son solo el principio. Queremos decirles a todos los presentes y a los que nos están escuchando por Internet que la conclusión de esta mesa es la siguiente. Hay novelistas que nos están ayudando a que el mundo cambie mediante la tecnología de la representación, que es la novela. Por eso queremos terminar recomendando a todos los presentes que compren y lean novela negra, porque sin ella probablemente el mundo seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, Luis. Es que nos han dicho de cortar. Muy bien. Es que me acaban de decir de cortar. Bueno, pues vamos allá. Vuelve a la naturaleza, a la armonía. Respirar. Vuelve a disfrutar, a descubrir algo único.